Por distintos motivos, muchas personas se atrasan en sus pagos y se ven frente a uno de varios tipos de embargos. Nuestro abogado contestará preguntas como: ¿cuándo me pueden embargar? ¿Qué me pueden embargar? ¿Cómo se calcula el monto a embargar en un salario? Tome nota. Nebulizaciones, sí o no. Todo lo que hay que saber sobre la salud de los niños y personas mayores en días de invierno o los más indefensos a la hora de contagiarse con virus o oportunistas. El mango es capaz de aumentar nuestras defensas y es una de las frutas que contienen más antioxidantes. Además, es un aliado efectivo para aquellas personas con problemas digestivos. Corren tiempos difíciles y no es tan fácil conseguir una casa, pero hay planes que pueden ayudarle a tener ese esperado techo para su familia. La sangre no es tan líquida como el agua o tan viscosa como el aceite, pero sí consiguen algunas personas estar un poco más concentradas y en otras más rala. ¿Cuáles son las consecuencias en ambos casos? Un beneficio de la pasta artesanal es que absorbe mucho mejor el sabor de las diferentes salsas que añadimos a los platos. Ya inicia Giros, quédese con nosotros. Muy buenos días, mitad de semana, y qué bendición entrar a sus hogares. Muy buenos días, buenos compañeros. días, buenos días. Buenos días, arranquemos con información valiosa. Eso. Porque, por ejemplo, un accidente, pues todos estamos expuestos a sufrirlo, y cuando estamos hablando de nuestro tiempo laboral, ¿sabía que si usted sufre un accidente cuando va camino al trabajo, también la póliza debe cubrirlo? Pero ¿hasta dónde llegan estas pólizas? ¿Cómo puedo trabajar este tema? Bueno, en la siguiente nota le vamos a ampliar la información. Su pasión por las motocicletas la tiene desde niño. Sin embargo, fue precisamente en moto que Claudio sufrió un aparatoso accidente. Me dirigí hacia el trabajo, trabajo en Oruca, entonces iba sobre circunvalación y una persona tomó una salida hacia la derecha desde el carril central, se saltó todo un carril sin fijarse que yo venía en este. Entonces, al atravesarme el carro, yo colisioné contra él mismo y salí por el aire. Caí en el otro carril y al caer, como aterricé con el hombro. Entonces, al golpearme el hombro, se me fracturó la clavícula. En lo que va del 2018, el Instituto Nacional de Seguros recibió más de 3.700 casos de personas que, al igual que Claudio, sufrieron un accidente laboral cuando iban hacia sus trabajos. Hacemos por riesgo en trayecto es precisamente los accidentes que puedan llegar a suceder, como lo dice la frase, en el trayecto desde el domicilio hasta el trabajo. En estas circunstancias es obligación del patrono de conocer dónde viven sus trabajadores, ¿verdad? Una vez que se conoce dónde viven sus trabajadores, se analiza muy rápidamente cada caso para ver si efectivamente el accidente se reporta en la ruta o en el lugar donde está acreditado. Es importante que usted tome en cuenta los casos en que la póliza de riesgo laboral lo cubre. Esto es cuando usted sufre cualquier percance dentro de las instalaciones de su trabajo. También cuando se dirige hacia sus labores o hacia su vivienda después de trabajar, siempre que sea la ruta que usted habitualmente toma. También en hora de almuerzo. Sin embargo, en este caso hay una consideración especial. Si la jornada es continua, ¿verdad? Y hay que hacer un impasse para la alimentación y hay que desplazarse fuera del edificio, si el accidente sucede en ese tipo de circunstancias, sí podría ser cubierto, ¿verdad? Y el patrono tiene la obligación de reportarlo como tal. Sin embargo, si la jornada es discontinua, ¿verdad? En donde básicamente lo que hay es un cierre a mediodía para alimentación y el accidente sucede durante ese tiempo, ahí no procede el que sea cubierto. Las pólizas de riesgo de trabajo en su mayoría cubren un 60% del porcentaje del salario del trabajador. Y la central telefónica de la Caja del Seguro se está utilizando también para que usted pueda pedir cita en los Cebais sin tener que pararse de madrugada e ir a buscar un campo. También temporalmente se va a estar utilizando para que usted pida citas en hospitales. Y acá le ampliamos la información.
El 905 Mi Salud es el número de la caja en el que se pueden obtener citas para el llamado primer nivel de atención. En 18 áreas de salud, este número está habilitado para sacar una cita en EVAIS, sin necesidad de madrugar o hacer mucha fila. Todavía es mejor para uno, para no estar yendo a las 4 de la mañana y hacer filas. Sí. Buenísimo, como para nosotros buenísimo, ¿verdad? Yo estoy en plan de una operación. Entonces me serviría. Que es bueno porque muchas veces uno tiene alguna inquietud o preguntas que hacer y no sabe cómo, ¿verdad? A dónde hacerlas. En este momento, a través del 905 Mi Salud, tenemos habilitado lo que es el registro de información para reprogramar citas perdidas o cirugías durante el proceso de huelga. Los usuarios deben llamar, dar sus datos personales y oportunamente la caja les estará llamando cuando tengan asignada su cita. Para que pueda usar este servicio debe estar adscrito a su área de salud. Eso lo hace en el EVAIS o en la oficina del área de salud de la caja en su comunidad. Cuando llame le van a pedir su información, nombre completo y número de cédula. Son requisitos indispensables para cualquier trámite. Adicionalmente, en el 905 podemos asignar citas en primer nivel de atención. Los usuarios además pueden llamar y consultar su información de aseguramiento. Y otro de los servicios que tenemos es las consultas sobre el uso del app de LEDUS, el aplicativo móvil de LEDUS, que pueden también gestionar vía el 905 Mi Salud. Tiene el costo de una llamada tradicional, no tiene ningún costo adicional. Importante en todos estos procesos que los usuarios estén al día, que mantengan sus datos actualizados. Este número además está habilitado de manera temporal para citas en clínicas y hospitales. Y con estos cambios de temperatura es normal que nuestros niños se nos enfermen, pero cuando son niños chiquitos cuesta más descifrarlos. Aquí le dejamos esta valiosa información. Es común que en esta época aumenten las infecciones respiratorias en niños pequeños. Y sobre todo con aquellos que no pueden expresar las molestias que sienten, es importante estar atentos a ciertas señales de alerta. Generalmente son los chiquitos menores de 2 años en los que vamos a tener mucha más síntomas o en los niños que tienen problemas de asma y no están controlados. En la mayoría de los niños el resfriado te va a dar con moquitos y te va a dar con problemas de tos y a veces que se sienten mal, pero ya en el niño pequeño podés tener algunos signos que uno tiene que aprender a detectar de dificultad respiratoria, como por ejemplo que se le hunda aquí, que se le muevan las costillitas, que tenga aleteo nasal que uno llama, que le cuesta respirar, el niño se pone quejumbroso también. Esas son algunas de las cosas que nos dice que nuestro pequeñito puede estar empeorando. La prevención es fundamental, tanto el cuidarlos de cambios bruscos de temperatura como el no llevarlos a lugares muy concurridos, ya que los virus se contagian con facilidad. El lavado de manos y la higiene en casa es fundamental y también el estar al día con las vacunas. Pero además, si su pequeño comienza con una gripe y con más razón, si es asmático o propenso a infecciones respiratorias, vigílelo muy de cerca, consulte con el pediatra y evite complicaciones. Bueno, y si usted es amante de los felinos, vive, duerme, bueno, literalmente convive con ellos y con su amor, es importante que preste esta información porque ellos pueden verdaderamente provocar algún tipo de enfermedades, así que es importantísimo que usted esté enterado. Él es Nacho, un gato juguetón, cariñoso, amante del atún y las galletas. Nacho acompaña a Majulate, influenciadora y maquillista, desde hace 2 años. A mí me encantan todos los animales. Si por mí fuera, tendría uno de cada uno en mi casa. Son súper cariñosos, obviamente, sí son asustadizos, sí se les mete ahí de vez en cuando el agua, pero son mascotas súper calmadas, súper independientes. ¿No te molesta el pelo? ¿En algún momento el pelo te ha llegado a molestar? Sí, yo creo que cualquier persona, ve, aquí andan los pelos así flotando. Cualquier persona que tenga gatos, realmente yo creo que aprende a vivir con los pelos. No puedo vivir sin el quitapelusa del rodillo o sea, a mí me falta eso y es como que me falta así la pasta de dientes. Ella duerme con él y lo besa. Sus familiares y amigos ven la relación con normalidad.
dormimos así hechos un puñito, porque como él está enchineado, hay muchos gatos que no son chineados realmente, pero como él está enchineado, entonces dormimos hechos una melcocha. Es un gato súper sano. Yo desde que lo adopté, cuando tenía 2 meses, él pues va al veterinario cada mes. Yo creo que yo con mi gato tengo la relación normal que cualquier persona tiene con su mascota si realmente ama a su mascota. Entonces yo creo que en mi círculo social es como lo más normal. Pero no todo es color de rosa. Alergias, asma, rinitis, rinoconjuntivitis y muchas enfermedades más son las que le pueden traer estos animales. Primero, dejarlo vivir o dormir en la cama de la persona con la que convive, porque eso aumenta significativamente la posibilidad de que tenga reacciones alérgicas, asma, rinitis o dermatitis alérgica. ¿Es recomendable tener uno de estos como mascota o mejor no? Sí, es recomendable. De hecho, los gatos son los más frecuentemente utilizados por el ser humano como mascota junto con los perros. Las enfermedades infecciosas, que se llama toxoplasmosis, que es transmitida por las heces de los gatos, y la más importante, que son las reacciones alérgicas. Dentro de estas, la conjuntivitis, la rinitis y el asma alérgica. Si usted, digamos, teóricamente con rapar al gato, al animal, o comprar un gato que tenga poco pelo, es por la escama del animal. Ella no puede sacar de su vida a este animal. Si a usted le pasa igual, es importante que tome en cuenta estas recomendaciones. En primer lugar, una buena disposición de las excretas, ¿verdad? Tenerles una caja de arena donde puedan hacer sus necesidades, orinar y defecar. En segundo lugar, limpiarlos con una toalla húmeda una vez a la semana para favorecer quitar la escama y disminuir importantemente las reacciones alérgicas. Ya lo sabe, gato con poco o mucho pelo, la reacción que causa en el humano es la misma, ya que esta se debe a la escama que estos animales producen. Bueno, es que las mascotas son hermosas, pero hay que tener ciertas precauciones. Ahora vamos a hablar de un tema delicado, porque cuando un familiar cae enfermo, esta situación afecta, por supuesto, a todos los miembros de la familia, pero también puede generar incluso disputas. ¿Quién lo cuida? El costo de los medicamentos. Por eso queremos darle una guía práctica para que usted la tome en cuenta y pueda solventar cualquier disputa que esto genere en su hogar. Recordar con nostalgia, pero con la conciencia tranquila. Eso es lo que hace Carolina. Ella, en conjunto con sus hermanos, cuidó a su madre, quien estuvo en cuidados paliativos 5 meses. Carolina conoce lo que representa cuidar a un paciente enfermo en el núcleo familiar. Todo cambia, todo cambia. En el caso de nuestra familia, todo giró en torno a la situación. Tratamos de cómo nos ayudábamos, de cómo nos solventábamos gastos, porque también implica gastos. No es solamente el enfermo que está en el hospital o el enfermo cuando ya está en la casa. Las cosas varían muchísimo. El abordaje del dolor en pacientes es un tema que tarde o temprano alcanza a todas las familias. Jason lo sabe, él es asistente de pacientes y conoce las dificultades que esto puede representar. Entregado y de buena forma, ¿verdad? Pero realmente el estar a cargo de una persona enferma implica mucho estrés, mucha responsabilidad. Por lo tanto, digamos, no todo el mundo tiene la capacidad para manejar esas cosas. Entonces, por eso es que a veces hay problemas entre el mismo núcleo. No todo el mundo está dispuesto a aportar lo mismo en cuestión de tiempo, de dinero, ¿verdad? Este miércoles, a partir de las 5 de la tarde, la Universidad de Costa Rica tendrá una exposición con distintos stands donde darán información sobre el abordaje del dolor y brindarán consejos con expertos en el tema. Bueno, con el plan fiscal sabemos que hay muchísimos cambios y uno de ellos es que los establecimientos pequeños, como por ejemplo las pulperías famosas, deberán tener el sistema de cobro de tarjeta de crédito. Y esto evidentemente viene a dar un cambio radical, no solamente en los clientes que vayan a comprar, sino también en los dueños de pulperías. Todas las personas físicas o jurídicas con actividad lucrativa que presten sus servicios al público están obligadas a aceptar como medio de pago alternativo las tarjetas de crédito o débito.
Lo anterior de acuerdo con el artículo 4 de la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Y de aprobarse el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, más conocido como Plan Fiscal, constituye una infracción administrativa negarse a aceptar este medio de pago alternativo. Por lo tanto, muchos establecimientos comerciales pequeños como pulperías tendrán que implementar esta forma de pago. De acuerdo con expertos, el cambio no tiene por qué ser tan drástico para los dueños de estos negocios, ya que los medios electrónicos de pago son cada vez más sencillos de utilizar. El uso de los datáfonos hoy día es cada vez más sencillo, más simple de utilizar, en donde las personas de las pulperías solamente tendrían que digitar el monto que están cobrando y con la funcionalidad contactless, pues simplemente acercar la tarjeta y ya la transacción quedaría realizada. De manera que todos lo podemos utilizar. Si yo llego a una pulpería y tengo que comprar una caja de leche y lo que llevo no me alcanza, ¿puedo pagar con la tarjeta? Si yo voy a la pulpería a comprar un paquete de pastillas que cuesta 300 colones, ¿puedo pagarlo con tarjeta? No tenemos ninguna limitación en cuanto a un monto mínimo para uso de las tarjetas. Si son 200 colones, si son 100 colones, si son 500, no existe ninguna limitación. El sistema les va a permitir en todo momento realizar transacciones de montos bajos. Don Gerardo tiene 30 años de tener una pulpería en barrio Los Ángeles de Brasil de Santana y hace 3 implementa el pago con tarjeta. La tarjeta dice a usted si la mete por el chip o la pasa por ahí y marca los numeritos y marca usted la cantidad y ella misma le da uno el par de tiquetes, uno para el cliente y otro para uno, para que el cliente revise si está correcto lo que usted está marcando o algo. No hay ningún problema. No existe ningún impedimento que limite a los negocios para utilizar los medios electrónicos, en este caso datáfonos, para hacer sus ventas. Don Gerardo, por ejemplo, yo le voy a comprar este juguito y estas pastillas. ¿Cuánto cuestan? El juguito vale 400 colones y la pastillita valen 240 cada uno. ¿Puedo pagarlo con tarjeta? Sí, claro, puede pagarlo con tarjeta, claro, que sí. Cabe mencionar que en compras por debajo de los 15.000 colones no se requiere pedir firma. Qué orgullo para Costa Rica realmente. Y las lámparas externas no solamente son decorativas, también le pueden ayudar a que usted no lo asalten. ¿Qué es lo que queremos iluminar? ¿Cuál es el espacio que queremos iluminar? ¿Cuál es el acabado final? Para así determinar si lo que necesitamos es una iluminación bastante considerada como los reflectores o si más bien lo que queremos es decorar para entonces utilizar los faros. Son elementos útiles y además seguros. Las lámparas de exteriores se adaptan a los diferentes espacios. La idea es dar luz, ya sea para que el regreso a casa sea seguro ante la delincuencia o para evitar las caídas. En lugares más oscuros, lo más recomendado sería utilizar reflectores que incluso tenemos la modalidad de reflectores solares, que vienen con su panel integrado o también pues externo, ¿verdad? Para poderlo colocar y poder cargarse y así poder iluminar el área más oscura. Hay diferentes tamaños y también distintos diseños. Algunos incluso tienen recarga solar para ahorrar energía. También están las que funcionan como lámparas de emergencia. Se encienden cuando se va la luz. Hay unos reflectores que cuentan con su sensor de movimiento y también tenemos para lo que son áreas más que no requieren tanta iluminación, pero sí pues una señalización como tal, faroles que pueden iluminar senderos, que pueden iluminar jardines, que también es bastante utilizado, y también los apliques de pared para fachadas igual o tal vez pasillos o incluso también en jardines. Son elementos con materiales más resistentes que sirven para colocarse en exteriores.
A ver, aquí no se le antoja un delicioso y rico aguacate. Bueno, pues los productores nacionales de aguacate están haciendo de todo para llevar a su mesa un producto de calidad. Vamos a conocer a don Carlos, que tiene su plantación en Ochomogo. Este aguacate es el Hans. Por medio del mar, este aguacate lo trajeron de la zona sur, que es donde más se producía. O sea, producen este aguacate. Este que se quedó. Bueno, es curioso porque no se desarrolló, pero igual él cosecha. No pasó este tamaño, ya él se queda así. Pero sin embargo, él cosecha. Vea lo que ya inclusive ya viene el floreo. Sí, y el palito cosecha también. Inclusive estos árboles es que yo los dejé un poco desarrollarse, pero el árbol se apodan. Una vez al año se les apoda. Pero yo sí los dejé que se desarrollaran un poco más. Como estos árboles andan como en unos 15 metros de altura, 12 a 15 metros. ¿Ve? ¿Cómo está este arbolito de aguacate? Son 2 cosechas al año. Este aguacate salió ahora en julio y ya este floreo ya viene como para, por decirle algo, entre febrero y abril. Para mí está entre los mejores aguacates, ¿verdad? En sabor, sí. Yo estos los vendo aquí mismo, aquí en los negocios y aquí en Cartago. Sí, los vendo así en varios negocios cuando ya la cosecha está. Y las mascarillas cubrebocas nos pueden proteger de bacterias, virus y también de algunas sustancias tóxicas. Por eso queremos decirle cuál es la mascarilla apropiada que usted debe utilizar en diferentes ocasiones. Nosotros ofrecemos estos 2 tipos de mascarillas, que sería la rectangular, ¿verdad? Como un cubreboca, y tenemos también la cónica, que esta tiene un poco más de cobertura, ¿verdad? Que la rectangular. Normalmente, bueno, la gente busca cualquiera de los 2 tipos, dependiendo del caso para que lo necesite. Ejemplo, personas que trabajan con químicos, también para evitar ciertos virus, ¿verdad? Cuando hay pacientes enfermos en casa, para la familia, que ellos se puedan cubrir, tanto también ellos como el asistente que los cuida, ¿verdad? Y pacientes también que van a ser trasplantados. Esta tiene menos cobertura que la cónica, ¿verdad? Porque ella a la hora de ponerse, los elásticos van atrás de las orejitas, entonces queda cierto espacio abierto, ¿verdad? A la hora de cubrir la boca. Y ambas son desechables. Y la cónica, a la hora de colocarse también, ella cubre totalmente la parte de la boca, entonces sí da una cobertura mucho mayor a la rectangular. Esta es la parte que se amolda con la nariz. Entonces se coloca con esta parte para arriba y totalmente la boca queda tapada. Es importante que las personas recuerden que esto es desechable, ¿verdad? Porque ella, y obviamente se le van a pegar ciertas bacterias y virus y todo dependiendo. Entonces no es recomendable que la persona la vuelva a reutilizar. Bueno, ellas datan por un precio de 1.100 colones más o menos aproximadamente, esta la cónica, ¿verdad? Y se puede comprar tanto suelta como en caja. Y también tenemos la rectangular, que también viene en caja de 50 unidades o por unidad a 40 colones cada una. Todo avanzado, la ciencia, la tecnología, pero hace muchos años para uno anunciar o invitar a un evento, un concierto, la llegada de un artista, esto se hacía a través de afiches que se pegaban en las paredes o bien sea en las carteleras teatrales. Hoy en día, el Archivo Nacional nos lleva a recordar cómo eran aquellos grandes afiches. Cuando en San José caminaban los hombres de sombreros altos y las mujeres de vestidos largos, los eventos más importantes se anunciaban con afiches. El afiche es un documento que informa, pero también divierte. ¿En qué sentido divierte? Produce un goce estético. La persona lee en cuestión de minutos un tema, sabe qué pasó, sabe cuándo pasó y sabe efectivamente que fue un hecho que ocurrió.
En ese sentido, es un documento que nos da información para entender nuestro pasado. El Archivo Nacional tiene guardados unos 8.000 afiches. Ahora exponen 88, impresos, y 66 en digital. Algunos con más de 100 años, como el del Teatro Moderno. Y también hay uno de la celebración del 1 de mayo en Italia. La exposición está abierta al público gratuitamente de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y va a estar durante un periodo muy grande de tiempo de este año para que los costarricenses y las personas que estén interesadas vengan a conocer una de los tipos documentales gráficos que recibe el Archivo Nacional. También nosotros queremos sensibilizar a la población para que si se encuentran un afiche o si lo conservan en sus casas, sepan que es un documento con mucho valor y que pueden venirlo a depositar al Archivo Nacional. Esta exposición estará abierta al público durante lo que resta de este año y los primeros meses del 2019. La tarjeta, la casa, el carro, alguna compra de un electrodoméstico, por ejemplo, o quizá un viaje que usted planeó, o algún tipo de enfermedad, son las que hacen de verdad que nos endeudemos en algún momento. Y cuando fallamos en ese pago regular, empiezan las llamadas, empiezan los cobros y empieza la angustia. Vamos a ahondar y a profundizar en este tema con el licenciado Belisario Solano. Belisario, un placer tenerte. Muy buenos días. Buenos días, Pacho. Un gusto saludarte. ¿Toda deuda, por pequeña que sea, puede provocar un embargo, Belisario? Toda deuda, por pequeña que sea, puede provocar un embargo. No hay deuda que no se venza, no hay plazo que no se vence, ni deuda que no se pague. Así es que es mejor estar claramente ordenado cuando uno va a una entidad financiera o va a cualquier entidad privada, adquiere un compromiso, tenga la certeza de que hay plazos que le van a llegar y que en algún momento el acreedor va a intentar cobrar eso por las vías legales o a veces hasta por las vías de hecho, que es lo más peligroso. Ahora, ¿en cuánto tiempo? Porque a veces uno deja de pagar un mes y empiezan a llamar, o el segundo mes, pero ¿en qué momento viene ya ese embargo? Ok, eso es muy importante lo que usted está diciendo, Pati, por una razón muy simple. Usted tiene que leer la letra menuda del contrato. Normalmente en una hipoteca se establece claramente que el no pago de una sola cuota da por vencida la obligación y exigible la totalidad de la deuda. Entonces, hay algunos bancos, hay algunas instituciones o principalmente los acreedores privados de que al día siguiente del vencimiento de la cuota, usted no pagó esa cuota, ya esa deuda está técnicamente vencida. Ahí comienza el acoso, comienzan las acciones para poder tratar de que usted pague esa deuda y si usted no lo hace, prácticamente está a las puertas de un embargo. Quizá para quedar claros, ¿un cobro judicial es antes, después, es lo mismo? ¿En cuándo viene un cobro judicial, verdad? ¿Y cómo se diferencia el embargo? Ok, son dos cosas distintas. Uno, ¿cuál es la gestión de cobro administrativo que yo puedo hacer? Luego, ya cuando dejo de hacer esa gestión de cobro y meto a los tribunales de justicia la acción judicial y exijo el pago completo de esa obligación. Okay. Ya ahí estamos hablando de cobro judicial. Es como el primer proceso. El primer proceso, digamos, que sería el cobro administrativo, que incluso los bancos hasta le cobran a usted 10.000 colones por la gestión de cobro administrativo. Siempre uno cuando va a pagar después y a ponerse al día, ahí le aparece el cobro de los 10.000 colones por gastos administrativos. Eso normalmente está contemplado en la escritura o a la hora de constituir el crédito, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Luego de que ya el banco o la institución o el acreedor se agota y dice, no, ya no le voy a cobrar más a Patricia, mejor ejerzo la acción judicial. Existe ahora con el nuevo Código Procesal Civil, pues toda una gestión de cobro que era el establecido en la Ley de Cobro Judicial anterior, que ahora lo incorpora el nuevo Código Procesal, en donde los procesos de ejecución prendaria, los procesos de ejecución simple, los procesos de ejecución hipotecaria, pues quedaron claramente establecidos y yo como acreedor puedo ir simplemente a los tribunales, a los juzgados especializados de cobro, a exigir el cumplimiento y es el juez el que decreta el embargo, ¿okay? Sobre sus bienes y sobre su salario. Ahora, la pregunta que surge aquí, porque cuando dicen que cualquier cobro, ¿verdad? Que cualquier deuda, que era lo primero que comentábamos al principio de esta entrevista y que es importante tenerlo claro, no importa el monto que tenga la deuda, aplica a un embargo. Y después de lo que nos has explicado, Belisario, la pregunta sería, bueno, ¿a quién le deben de informar de primera mano sobre este embargo? Bueno, el embargo se le informa primero, o la gestión de cobro también, se le hace al deudor o a los fiadores.
A veces se utiliza el argumento de llamar a la esposa o al esposo, al crear exesposo, conflictos, sí. al exesposo, al abuelo, a los familiares, a la gente más cercana del deudor, para intentar hacer una gestión de cobro. Y esto es absolutamente ilegal y además inconstitucional, y así lo ha dicho la Sala Constitucional en muchos votos de la Sala, en donde ha declarado con lugar recursos de amparo cuando hay una violación a ese derecho a la intimidad, a ese derecho de la autodeterminación de las personas y a que no se le cobre a persona que no sea realmente la deudora. Si la que debe es usted, Patricia, usted es la que tiene que responder, y yo como acreedor tengo que buscarla a usted para que sea usted la que me responda por la deuda, ni su esposo, ni sus hijos, ni sus familiares. Bueno, imagínese, ahí estamos hablando de familia, pero ¿qué pasa cuando llaman de las entidades o de las instituciones o de los comercios a los trabajos a cobrar? Que esto estoy segura nos ha pasado a muchos. Y de repente el que responde la llamada es el patrono, ¿verdad? Y uno dice, qué vergüenza. Son prácticas comerciales abusivas. Esas son prácticas comerciales abusivas. Y se da mucho con las gestionadoras de crédito. Sí. Porque a veces los acreedores les ceden la gestión de cobro a una empresa que se llama gestionadora de crédito o que se encarga de la cobranza, y se permiten ese tipo de abusos y se dan ese tipo de licencias abusivas. Y entonces le mandan una copia de la demanda, solo una copia de la demanda que posiblemente habrán presentado los tribunales, al Departamento de Recursos Humanos de la empresa, para que de esa manera disque retenga el salario o practique el embargo, y no hay una comunicación de un juez, no hay una orden judicial en donde se ordene a ese patrono hacer la retención. Ahora, esto definitivamente avergüenza, ¿verdad? Y esto, no sé, puede ser para darle color, como dicen los ticos. Ajá. Es una medida de presión. Ahora, ¿esta medida de presión es válida o uno puede, digamos, de alguna manera ir a quejarse? Eso es absolutamente ilegal, ¿ok? Absolutamente ilegal. La ley que creó la Agencia de Protección de Datos en el artículo 13 dice claramente que toda persona tiene derecho a un procedimiento administrativo ante la PROHAB, que sería la Agencia Protectora de Datos, precisamente para evitar todo este tipo de abusos que eventualmente se puedan estar dando. También hay protección en la Ley de Defensa del Consumidor, mediante el cual se puede perfectamente denunciar este tipo de prácticas comerciales abusivas, y si eso genera daños y perjuicios, también por la vía civil usted eventualmente puede cobrar. Ya hay una sentencia muy reconocida hace muchos años cuando un banco con prácticas abusivas fue condenado precisamente a pagar daños y perjuicios a un deudor de ese banco, porque realmente se extralimitaron. Este tipo de acciones no se deben de permitir, y hay que tratar de garantizar que esos derechos constitucionales del deudor pues también se les respeten como tiene que ser. Ahora, pero por lo general, por ejemplo, lo llaman a uno de recursos humanos y le dicen, usted tiene un embargo. Ajá. Y uno, bueno, imagínese la peluca donde le queda a uno, la ¿verdad? Carrera que se pasa el pega. techo. Exacto. Y uno quizá no se enteró que ya el proceso estaba. ¿Ese método también es correcto? A ver, es que hay dos cosas distintas. Una cosa es lo que estábamos hablando anteriormente con referencia al abuso de las gestionadoras de crédito. Al acoso, ajá. Al acoso, a ese uso abusivo del derecho, en que sin estar presentado en sede judicial se produce esa comunicación a recursos humanos. Ok, o sea, al hacer popular mi deuda y mi falta de pago para con todo el mundo, eso no es legal. Eso no es legal y eso no es lo correcto. Ok. Lo que sí es correcto es que la gestionadora o que el acreedor presente la demanda al juzgado especializado de cobro, y el juzgado es el que le va a notificar a recursos humanos, hay un embargo contra Patricia, hágame el favor y me le retiene su salario por el monto de tanto. Y normalmente Patricia no se ha enterado de eso. Patricia se entera cuando la muchacha o el muchacho de recursos humanos la llama y le dice, mira, te llegó este embargo, ¿ok? Te vamos a tener que retener. El salario te va a llegar con y ahí sí no hay nada que hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el procedimiento ese es correcto. Es una orden judicial en el cual se ordena a la empresa que tiene que retener de su trabajador o trabajadora ese porcentaje que indica la ley para que pueda cumplir. El gran problema es de que usted se entera del embargo, pero no ha sido notificada de la demanda. Exacto. Esa era mi siguiente pregunta, porque yo decía, bueno, si ya el embargo está notificado, por digamos en este caso en mi centro de trabajo, ejecutado, ya Recursos Humanos va a tener que descontarme el salario, ese proceso antes pensé que a lo mejor me llegaba una notificación y que yo puedo presentarme y negociar de alguna manera ese embargo y no que caiga,
O sea, que haya ese lapso, digamos, ¿hay posibilidad de negociar, de moverme ahí? Excelente punto ese, mi querida doña Patricia. Exacto. Por eso hay que leer bien la letra menuda cuando uno va a firmar una hipoteca o va a firmar una letra o una tarjeta de crédito. Yo como acreedor no estoy obligado a darle a usted todo un procedimiento administrativo de gestión de cobro. Sí. Para eso ya está claramente establecido que si un atraso en el pago de una sola cuota o en el pago de los intereses da por vencida la obligación exigible de la totalidad de la misma. Lo que hacen los acreedores, pues obviamente es que antes de ir a un cobro judicial por una cortesía, por un trámite interno, pues es mejor esperar 2, 3 días, 5 días, 15 días a ver por qué fue que doña Patricia no pagó. Claro. Ok, claro. Pero eso no es una obligación que yo como acreedor tenga. Normalmente pues se hace. Lo que pasa es que muchas veces se abusa de esa gestión y más allá de incitar a un pago de la deuda, es realmente un acoso por el no pago de esa deuda. Pero el procedimiento judicial está clarísimo. Yo, acreedor, no tengo que decirle eso. Yo puedo perfectamente, sin decirle nada... Yo le pongo de una vez el embargo. De una vez, le pongo el embargo, le notifican el embargo, le hacen el rebajo y se acabó. Por eso usted tiene que tener muy claras las deudas que tiene y los plazos que de vencimiento de esas deudas. Pero entonces, ¿cuál posibilidad habría ahí? Podría decir, no tengo la menor idea, pero por ejemplo, si yo sé evidentemente que no pagué y que esto puede ocurrir, puedo ir y decir no puedo pagar, podemos acordar, podemos negociar previo a llegar a ese punto. ¿Sería la única vía o hay otra? Sí, buen punto, muy buen punto. ¿Qué es lo que hace uno en esas cosas? Lo correcto de un buen deudor es que si en las circunstancias en las que estoy no puedo pagar, pues busco al acreedor para llegar a un arreglo de pago, a renegociar los términos de la deuda y a replantear y decir, bueno, esta cuota que estoy atrasado la voy a pagar en tractos. Podemos firmar entonces un arreglito de pago y de esa manera salimos. ¿Por qué? Bueno, porque los bancos y los acreedores no les interesa hacerse con las casas y los carros y con esas cuestiones. Sí. Lo que les interesa es que usted le pague que le pague la deuda. Y los intereses. Al banco, el banco vive de los intereses. Sí, claro. Y yo, banco, lo único que me interesa es que Patricia me pague los intereses para poder darle vuelta al dinero. Ahora, de esa manera, hay políticas bancarias claramente establecidas para depurar esa calidad del deudor. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si ya llegó el punto donde llega ese cobro, ese embargo a recursos humanos? ¿Cuánto es el monto máxime del embargo? Una quinta parte del salario. Hay una serie de regulaciones en el código de trabajo con referencia a la embargabilidad o los porcentajes de embargo, y hay deudas, por ejemplo la deuda alimentaria que tiene prioridad sobre ese tema, y después ahí se establece entonces la forma en que el recurso humano le va a ir aplicando esas deducciones con referencia al salario. El gran problema es cuando usted está muy endeudada, el gran problema es cuando usted ha sacado muchos créditos y recibe poco salario mensual, en donde prácticamente un embargo que le cae automáticamente le deja sin ingreso. Exacto, hagamos ese ejercicio quizá, Belisario, el que estás mencionando, para que nos quede claro. Si yo, por ejemplo, recibo 200,000 por decir cualquier cosa, tengo pensión alimentaria, pero además le debo a una casa comercial que me compré una refrigeradora y estoy pagando ahí a 20 años, y tengo otro préstamo más, o sea, tengo varias deudas, y me cae además ese embargo de esa deuda, llámese X. Ahí van haciendo fila y fila y fila. Me puedo quedar en cero. Se queda en cero prácticamente, exacto. Y además, una vez de que paga una, sigue la otra, una vez que paga una, sigue la otra. Y esa última, digamos, esa que es la quinta parte, ¿sería la quinta parte después de pagar todo esto, o sea, haría la quinta parte de los 200,000 colones? De los 200,000 colones, exactamente. ¿En el caso del aguinaldo es embargable? No, ahí el aguinaldo no tiene esa particularidad, así es que por ahí se puede cubrir. Por lo menos eso le toca. Y en el caso, por ejemplo, de las pensiones son embargables. La pensión de la caja, digamos, una cosa así que se recibe. A ver, hay dos puntos. En buena teoría no sería embargable en alguna medida porque está cubriendo necesidades básicas de la persona. Pero ¿qué pasa cuando ese dinero ya está en la cuenta de ahorro suyo? Usted es pensionada. Claro. ¿Okay? Ese dinero ya en la cuenta de ahorro suyo, ya ahí simplemente le cae el embargo. ¿Por qué? Porque no sabemos el origen de ese dinero, si era el origen de la pensión como tal, ¿ok? Porque entonces no se podría comunicarle a la caja si le retenga a la Patricia el porcentaje del embargo. Pero yo, en el momento en que está el dinero en su cuenta de ahorros, ya yo perdí el origen, ya yo no sé el origen, y en consecuencia se lo puedo embargar. O sea, a ver, para recapitular y que nos quede claro en casa, el aguinaldo es inembargable. Ahí está protegido, la pensión, digamos, no podrían tocarla cuando sale con el que nos paga la pensión. En este caso podríamos decir que la caja es inembargable. Exacto. Pero ya cuando cayó en la cuenta, y si está en la cuenta, no lo pueden embargar. ¿Hay otro inembargable?
Digamos sí que hay ciertos bienes básicos necesarios para la subsistencia, por ejemplo... un patrimonio familiar. Exacto. Bueno, el patrimonio familiar, las deudas que están adquiridas después de constituida la afectación familiar sobre un bien inmueble, ya no pueden embargar ese bien. Pero las deudas adquiridas antes de la afectación sí pueden perfectamente tocar esa casa, ese bien que se establece como patrimonio familiar. Y también hay algunos bienes básicos necesarios para la subsistencia. Su ropa, por ejemplo, qué sé yo, que la cocina eléctrica es la única que tienen en la casa. Si tuviera 2 o 3, pues le embargamos una, ¿ok? Pero si es una única, pues es necesario para que usted pueda sobrevivir y atender sus necesidades básicas. ¿Qué pasa si el deudor se queda sin trabajo, por ejemplo? Ok, se agrava más la situación, ¿verdad? ¿Cómo no? Obviamente porque la deuda va creciendo. El gran problema también para el acreedor es que la deuda va creciendo y no tiene cómo accederle a cualquier bien mueble o inmueble que le permita atender esa obligación crediticia, esa obligación legal. Y ahí es donde también van corriendo luego los plazos de prescripción, ¿verdad? De los 4 años o de la prescripción de las sentencias en caso en que ya ha habido sentencias. Y ahí empiezan a jugar otra serie de factores. Ahora, Belisario, la pregunta para muchos a los cuales le embargan el salario en una empresa, ¿verdad? Si yo trabajo en Repretel, me embargan el salario. Esto de alguna manera evidentemente me genera una pena, ¿verdad? Y una vergüenza de alguna manera, pero esto puede ser mal visto de parte del patrono para mí, que yo pueda estar expuesto a perder mi trabajo. Bueno, es un buen tema de discriminación, ¿ok? En buena teoría, ningún patrono podría usar como argumento el hecho de su situación financiera para poder despedirla a usted. ¿Okay? Porque si usted es una buena trabajadora, es una trabajadora que cumple, que es eficiente y todo, pues no tengo yo, patrono, ninguna potestad para poder despedirla simplemente porque su situación financiera está complicada o porque le cayó un embargo y le cayó otro embargo. Claro. Eso ya hoy día lo podríamos decir que el trabajador está protegido y está tutelado. Uno de los puntos que me quedó pendiente fue la liquidación. ¿Esta podría ser embargable? La liquidación, el auxilio de cesantía, las vacaciones, sí podríamos ahí caer perfectamente sobre los derechos que son del trabajador y que eventualmente pudiera haber una retención en la base para efectos de garantizar la deuda que ya venía en alguna medida cumpliéndose, pero se hace la retención del porcentaje correspondiente, el resto tienen que devolvérselo. Ok, una pregunta recurrente entre nuestros amigos del público es que si la casa es mi casa propia, la estoy pagando, no la he terminado de pagar, ¿podría ser embargada? La casa sí, si no tiene la afectación al patrimonio familiar. Ok. Entonces ahí hay que tener simplemente mucho cuidado, porque a la hora en que uno compra la casa puede someter la afectación familiar y a partir de ahí cualquier deuda posterior ya no la va a alcanzar. Aunque no la haya terminado de pagar al banco, le debo la mitad al banco, digamos. Le debo la mitad al banco, el banco sí me la puede embargar porque está adquirida antes de la afectación a patrimonio familiar. Sí. Si no tiene afectación a patrimonio familiar, con mucho más razón el banco la va a ejecutar. Digamos que si yo adquirí la casa, se la debo al banco, le metí la afectación familiar ahí y después tengo otras deudas, el único que me la podría ejecutar sería el banco. Una última pregunta con me quedé pensando en lo del cheque, porque si tenía una deuda tal y tal y tal, con ese último embargo, digamos, o sea, yo podría recibir 100 pesos en un salario. Así no es. pasa nada, eso se permite. Sí, lamentablemente es que usted tiene un montón de deudas. Y no tener con qué vivir porque está endeudado a 1000. Eso lo ve uno muchísimo en el sector público. Aunque no tenga con qué comer, o sea, porque cuando pensamos en la pensión es con la premisa de que es lo básico. Fui desordenada. Es que exacto. Entonces ahí es donde usted lo que tiene que hacer una reingeniería financiera, replantear con sus acreedores, adquirir una sola deuda eventualmente y darle un poquito de liquidez a su vida. No podemos gastar lo que no tenemos y tenemos que ser ordenados. Responsables, y eso es lo que pasa muchísimo en el sector público, y tengo que decirlo con honestidad porque conozco mucho de ese tema, en donde cooperativas, asociaciones solidaristas van y le ofrecen de todo. El oro y el moro. Es más, le voy a decir, al sector de los maestros, por decirle, que conozco perfectamente bien eso, les ofrecen absolutamente de todo y hay maestros que trabajan y no reciben un 5 al mes de salario precisamente por las deudas que tienen o el nivel de endeudamiento en que han llegado. Y eso es lo que está afectando la situación en este momento en el país. Belisario, ¿cuánto tiempo me puede durar salir de un embargo? Todo el tiempo que sea necesario para pagar la deuda. O sea, con lo que le puedan sacar a mi salario, lo que le puedan sacar a mis activos, lo que dure el banco. Porque es una partecita nada más del embargo. Recuerde que el salario no se le va a embargar en el 100%. Sí, la quinta parte. Entonces se le va a embargar una partecita y entonces tiene que ir haciendo
cómodos abonos judiciales. Eso es lo que van diciendo uno, ¿verdad? O lo que dicen vulgarmente, bueno, eso lo voy a hacer en cómodos abonos judiciales. Ay, Dios. Bueno, nos queda claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que sí se puede hacer? Lo que hay que hacer es actuar con responsabilidad en el punto de vista financiero. Hay unas variables de liquidez y para ser sujeto de crédito en donde uno tiene que tener ese nivel de responsabilidad para efectos de no endeudarse más allá de eso, principalmente tratándose de tarjetas de crédito, que ahora la SUGEF tiene un mecanismo muy importante, que aunque usted tenga una tarjeta de crédito y la tenga en cero, y usted tiene una tarjeta por $3,000 o $1,000 o lo que sea, siempre eso se toma como si fuera una deuda. ¿Por qué razón? Porque si usted va al banco en este momento y dice, no, mire, yo tengo una tarjeta de crédito por $3,000. Pero mañana me gasto los 3,000. Saliendo del banco se gastó los 3,000, entonces ya generó toda una distorsión a la hora de ser calificado usted como sujeto de crédito. Entonces, todos los que tengamos tarjetas de crédito, por el monto que sea, tenemos que entender que tácitamente estamos teniendo una deuda y que no somos sujetos de crédito, o por lo menos eso nos afecta en la calificación. Baja la posibilidad, por supuesto. Exacto, para ser sujetos de crédito. Belisario, muchísimas gracias. No, encantado. Tratamos de hacerlo con palabras sencillas para que todos nos entiendan en casa. Esa es la idea, tener claro el panorama. Feliz día, Beli. Y bueno, vamos a una pausa, Berito. ¿Qué tenemos más adelante? Pausa comercial, Pati, pero ¿qué? Esta época de lluvia, las nebulizaciones están a la orden del día, pero ¿cuándo hay que llevarlas a cabo y cuándo no son necesarias? Bueno, esta pregunta se la vamos a responder después de esta pausa comercial. Y además también la humedad, y ni hablar en el baño, hay que combatirla, y tenemos alfombras y paños especiales que le van a ayudar con esta tarea. Después de la pausa comercial, esto y muchísimo más. Bueno, en esta época las enfermedades respiratorias están a la orden del día y la nebulización es una de las alternativas, pero ¿cuándo sí o cuándo no deberían ser recomendables y en qué pacientes o en qué poblaciones podemos hacerlo? Bueno, hoy tenemos al doctor José Pablo Morales que nos va a ayudar. Muy buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Un placer tenerlo acá en casa, doctor. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor, que muestran los pacientes que dan indicaciones de que es necesario nebulizar? Bueno, el asma es una cuestión de dificultad respiratoria, entonces los síntomas y signos tienen que ver con cómo se le escuche al paciente. El famoso gatito, doctor, que hablan popularmente. Puede decir uno sibilancio o roncus, y eso hay que escucharlo. A veces se escucha de lejos, lo escucha la mamá, y a veces hay que utilizar el estetoscopio, ¿verdad? Poniéndolo en el pulmón. En diferentes lugares. Eso sería una de las manifestaciones o síntomas, doctor. Sí, está también la apretazón de pecho, eso lo expresa generalmente el adulto, la falta de aire, le cuesta respirar, se le expande mucho el tórax, hay aleteo nasal, se puede poner el paciente azul, ¿verdad? Cianótico, que le falta oxígeno, y ese es el momento que uno dice, ahí hay que nebulizar al paciente, porque no le está llegando aire. Es necesario. Ahora, doctor, entonces vamos a explicarle cómo es que se realiza la nebulización en un paciente. Iba el paciente que me traje. Casi nadie, casi. Es lo que hay. Sí, doctor, ¿cómo está? Venga, muéstrame, doctor. ¿Cómo sería la nebulización correctamente? Esta es una de las máquinas parecidas que tiene servicios hospitalarios o médicos, que consiste en un compresor de aire. Está conectado a una tubería, ¿verdad? Todo limpio, estéril. Y lleva a uno de varios contenedores de líquido. Aquí hay varios otros, pero vamos a utilizar este. Aquí se pone suero fisiológico o salino, como el que viene en ciertos envases, y se mezcla con ciertas sustancias que son broncodilatadores. Esto se pone alrededor del paciente. Permiso, doctor. A veces se utiliza la mascarilla con la tirita, o a veces la persona se lo sostiene, o a veces es un niño que no quiere cooperar, entonces la mamá tiene que sostenérselo. En caso de los niños, evidentemente es más pequeñita la mascarilla, ¿verdad, doctor? Sería esta que tenemos por acá. Sí, por ejemplo, si quiere volver a ver de medio lado, hay algunas que vienen aquí en ángulo y esta que viene para abajo. A veces el niño no coopera, entonces la mamá tiene que estárselo sosteniendo para que no se salga el vapor. Y una vez que está bien puesto y la persona tiene la dificultad de respirar, se prende el compresor de aire. Como un vapor, doctor. Sí, suelta este vapor de aire que lleva el medicamento, y esto es lo que va a entrar a los pulmones y abrirlos. ¿Qué debe hacer el paciente en este momento, doctor? Estar tranquilo, respirar normalmente. ¿No tiene que tener una respiración específica o algo? No, estar así erguido,
Ajá. porque a veces al niño lo tienen acostado de medio lado Ajá. y entonces se le puede salir el líquido. Entonces tiene la posición correcta es como está ahí Así tal cual. Que él respire todo lo que va para adentro. Aquí estamos haciendo de prueba para no provocarle taquicardia, pero aquí nada más tenemos ahorita suero salino. Ahí no hay ningún medicamento No, adicional. porque es un estamos ejemplo. nada más No me va a pasar demostrándolo. nada. Ok. Tranquilo, Víctor, si se desmaya es normal. Sí. Ahora, doctor, ¿cuánto tiempo dura la nebulización? Generalmente depende de cuánto líquido le pongamos acá. Adultos pueden llevar más cantidad que los niños, pero anda entre 15 y 20 minutos. Es cuando se acaba este líquido que tenemos acá, es cuando la nebulización finaliza. Cuando se acaba esto, entonces le quita la mascarilla y escuchamos al paciente con el estetoscopio. Doctor, ¿esto es un proceso hospitalario 100% o lo puedo llevar a cabo en casa? Se puede usar en la casa, porque a veces no es tan frecuente, entonces la persona va al hospital, pero a veces es todos los días o 2 veces por semana. Entonces la persona puede tener esto en la casa. ¿Hay alguno casero, doctor, acá? ¿O esto podría tenerlo yo en casa? Esto lo puede tener en la casa. Lo importante es que el médico le explique cuánta sustancia le tiene que agregar al suero o al agua hervida. Doctor, y qué importante, porque a la hora que está respirando no cuesta, sino que uno nada más va, uno piensa que cuesta respirar. No, a usted no, porque no está ahorita con el broncoespasmo. Exacto. Pero la persona que está asmática sí va a estar muy nerviosa, con mucha taquicardia, va a estar llorando, va a estar ansioso, va a creer que se va a acabar el mundo y es que le cuesta respirar. El tema de la taquicardia, doctor, Sí. ¿por qué se da la taquicardia? El salbutamol u otras sustancias que van aquí con el suero, que se nebuliza y se genera vapor, un efecto secundario es que le da palpitaciones, taquicardia a la persona, nerviosismo, le puede dar más tos de la que ya tiene y ¿verdad? Le da la temblorina que dice la gente. Sí, se pone. Ahora, doctor, ¿cuántas nebulizaciones podría ser las máximas? ¿O hay un límite de nebulizaciones? A veces responde con una, a veces hay que usar 2 o 3. Generalmente se usa, ¿verdad? Como le dije, 15 a 20 minutos y después se da un chancecito 20 minutos. Doctor, ¿esto puede tener adicción? ¿Algún tipo de adicción el paciente? No, la persona no quiere estar en esta no quiere situación esto, exactamente. porque se siente ya mal y digamos la sustancia la va a estar asociando con que le falte aire, entonces no es probable. Ahora, doctor, ¿podríamos evitar nebulizar a un paciente? O sea, ¿hay alguna manera de determinar cuándo realmente es estrictamente necesario o cuándo podemos postergar la nebulización? Bueno, lo ideal es tener establecido el diagnóstico. Una vez que está establecido el diagnóstico, prevenirlo. Se puede prevenir, por ejemplo, evitando los alérgenos, evitando el fumado o el fumado secundario, los perfumes, el polvo en el aire, las mascotas, doctor. el pelo de las mascotas, residuos de los insectos, ¿cómo se llama? El polen, la persona que ya está infectada respiratoriamente, las alergias, la gente que toma aspirina o atenolol o pranolol, que hace que contraigan las vías aéreas, ¿verdad? Todo esto deberíamos evitarlo, entonces, evitarlo. doctor. Tal vez poner un deshumidificador en la casa, ¿verdad? Y lo otro es, ya con medicamentos que el médico le prescribe a alguien que le dan los síntomas con cierta regularidad, porque hay asmas que son poco frecuentes y hay de las que son más frecuentes. Pero doctor, si tengo un paciente, por ejemplo, que tiene que tomar aspirina y estos medicamentos que usted decía, y que además, para el corazón, que además es asmático, ¿cómo lo manejamos? Si tiene que tomar aspirina para proteger el corazón de un infarto o de un derrame, y la aspirina no lo tolera porque es asmático, entonces se cambia por algo que haga la misma función, como el clopidogrel, pero que no dé la reacción alérgica. Reemplazamos el medicamento. Lo reemplazamos. Sería. Todo en el mundo médico es reemplazable. Ok, perfecto. Ahora, doctor, ¿qué es lo que tiene esta valvulita? Aquí, por ejemplo, ¿Qué se le pone? Aquí, por ejemplo, tiene albuterol, que viene a veces en envases grandes, a veces en envases pequeños, a veces se utiliza una jeringa para sacar líquido, a veces viene con gotero y se mide, dependiendo si es menos de 12 años, se mide por peso.
del paciente. Y si es mayor de 12, entonces otra dosis, ¿verdad? Doctor, ¿y la nebulización siempre es la alternativa o yo podría consumir esos medicamentos de otra manera? Bueno, en el momento de la nebulización se puede utilizar esto o se puede utilizar esto junto a un esteroide inhalado o inyectado. Los esteroides son antiinflamatorios. A veces se le pide a la persona que prefiere, pero muchas veces necesita una inyección, el niño va a querer no inyección, y bueno, entonces hay que hacerlo a engañadito, ¿verdad? Bueno, doctor, lo importante es que la crisis se pueda contener en estos casos. Sí. Le agradecemos mucho su tiempo, doctor, y la información brindada. Con mucho gusto. Muy amable, doctor. Okay, buenos Continuamos. días. Vamos con las noticias, 9 en punto de la mañana, vamos con las noticias de cada hora. Mi señora bella, si usted siente que tiene la pancita sucia, que tiene problemas de digestión o quiere subir las defensas hasta prevenir el cáncer de próstata, coma mango. Y Natalie Solera nos dice para qué es bueno el mango. ¿Cómo está, Natalie? Muy buenos días. Ítalo. ¿Cuáles son los beneficios del mango, Natalie? Claro, son muchísimos los beneficios que tiene el mango. Esta fruta es una fruta tropical que gracias a Dios en nuestro país la tenemos casi que Bendito todo el año. Dios. Entonces las ventajas que nos va a aportar el mango es que es muy alto en algunos antioxidantes. Es muy alta en lo que es vitamina C, vitamina A y también va a ser alta en vitamina E. En el caso de la vitamina A, en el cuerpo, digamos, se produce una sustancia que se llama beta-caroteno, que nos la aportan pues este tipo de alimentos de color amarillo y en este caso en el cuerpo ya se convierte en lo que es la vitamina A. Entonces el beta-caroteno es justo el que decías que previene el cáncer de próstata. Hay estudios, justamente hicieron un estudio en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, muy interesante, donde se relacionaba el consumo de mango, por lo menos 2 porciones al día, con prevenir lo que es el cáncer de próstata. Eso es muy importante. Ahora, Natalie, preparaciones con mango que podemos sacarle provecho. Claro, aquí trajimos una serie de preparaciones porque normalmente el mango, como su sabor es dulcito y tan rico, acostumbramos a consumirlo únicamente con limón y con sal. Entonces, bueno, acá tenemos un ceviche de banano verde por este lado y lo que hicimos fue agregarle el mango. Entonces, la combinación de sabores de limoncito, el mango y el banano verde queda delicioso. Ahora veo este manguito que está como cuando decimos a media agua, que no está cele, pero tampoco está pintón, ¿verdad? Exacto, está digamos como tirando a madurito, pero todavía durito, por decirlo de esa forma. Natalia, hay muchas señoras que dicen, es que yo no como mango porque tiene demasiado azúcar. ¿Es cierto eso? Pues en cierta forma sí, las frutas en general contienen algo que se llama fructosa, que es el azúcar de la fruta. En este caso, pues si una persona es diabética o tiene problemas de colesterol, de triglicéridos, lo mejor sería que consuma el mango más verdecito. Más verdecito. Porque, exacto, entre más tenga maduración la fruta, más cantidad de fructosa va a tener. Entonces, en este caso, el mango pintón o verde va a ser la mejor opción para estas personas. Natalie, ¿cuánto dejaste este cevichito ya aquí para que esté listo? Claro, acá lo que hacemos es pues cocinar el banano verde, le agregamos luego el limoncito, los olores que gustemos, le agregamos el mango con el limón y lo dejamos reposar en refrigeración de 2 a 3 horas. Y aquí tenemos listo una bomba de nutrientes de vitamina C también. Claro, ¿verdad? contiene muchísima vitamina C porque ya el mango por sí solito contiene y además le estamos agregando lo que es el limón. Natalie, tenemos otra opción muy bonita por aquí. Claro, acá lo que tenemos es una ensalada de espinaca con mango y albahaca. Ahí lo que vamos a hacer, exacto, es agregarle limoncito. Y le hacemos esto que está Queda aquí. delicioso y es una buena alternativa porque además la espinaca es muy alta en hierro, que también el mango contiene una pequeña cantidad de este. Entonces para las personas que padecen de anemia también nos puede funcionar muy bien y es una alternativa a la típica ensalada de lechuga que consumimos. Exactamente, cambiar la lechuga tal vez por espinaca, Claro, ¿verdad? el sabor que tiene la albahaca junto con el mango queda delicioso para acompañar un almuerzo. Ahora, Natalie, para esos desayunos... Cuando andamos en carreras, acá lo que tenemos es un parfait, así se llaman. Esto básicamente es una base de yogur natural, eso sí que sea descremado para que no tenga grasita. Le vamos a agregar 1/4 de taza de granola, que es lo que se ve por ahí, lo que está aquí. Y encima el mango. Y luego hacemos el mismo procedimiento, lo hacemos como en capitas. Ahora, esto está muy bueno. ¿Qué es lo que tiene aquí que tanto me llama la atención? Eso es un pudín de chía. Ahora están como muy famosos, muy conocidos. Entonces, básicamente ahí lo que hicimos fue poner una taza de leche y 3 cucharadas de chía. Yo además le agregué una cucharadita de vainilla, de esencia de vainilla, porque me parece que le da un sabor muy rico. Y eso lo dejé de anoche hasta ahorita. Y ya eso le da esta textura que está aquí. Esa textura se hace como un gel, ¿ves? Y a eso lo que vamos a hacer sería agregarle la fruta, en este caso el mango. Muy bien.
Y ponemos la además fruta. le agregamos el coco rallado. ¿Y el coco qué le va a aportar el coco? El coco son grasas saludables en realidad, entonces ahí hacemos como, igual como decías antes, una bomba de nutrientes porque estamos aportando mucha cantidad de omega 3 y de ácidos grasos buenos por parte de la chía y del coco y además los beneficios que ya hablamos del mango. Ahora que hay tantos partidos, también se puede hacer dip de mango. Claro, bueno, ayer fue el partido, pero claro que podemos consumirlo hoy también. Acá lo que tenemos es un dip de mango con jalapeño. Ahí lo único que yo hice fue procesar o licuar, si no tuvieran un procesador lo pueden hacer perfectamente en licuadora, una taza de mango, pusimos un chilito jalapeño, si lo compran en trocitos, unas 2 cucharadas, y le agregamos cebolla, chile y culantro. Natalie, muchísimas gracias y a comer mango entonces. Claro, riquísimo y nos aporta una gran cantidad de nutrientes. ¿Sabe dónde están los mejores mangos? ¿A dónde? En Orotina, donde está Verónica. Verónica, esto es de su tierra. Tener casa propia es el sueño de muchísimas personas, pero cuando hablamos de financiamiento, cuando hablamos que necesitamos un salario base para poder acceder a este bien, pues nos asustamos un poco y decimos, ¿será que ese sueño se puede materializar? Bueno, para eso está Casatón y Eddie nos va a ayudar en este tema, Irigaray, ¿verdad? Es su apellido, don Eddie. Don Eddie, explíquenos, muy buenos días, gracias por acompañarnos, don Eddie. ¿Qué opciones tenemos disponibles en Casatón? Bueno, básicamente nosotros con Casatón lo que le ofrecemos a todos nuestros asociados es la tasa, que es una tasa preferencial, es un 10%. Y también estamos en la promoción de financiar lo que es el avalúo. Estamos otorgando hasta 200,000 colones gratuito, digamos, para un tema de lo que es el avalúo como tal. ¿El monto que se está financiando, don Eddie? Bueno, eso va a depender de cada persona, ¿verdad? Cada caso. Cada caso, exactamente, cuál es la casa que desea, cuál es el monto que tiene, pero también cuáles son los ingresos que esa persona tiene como para hacer el análisis de crédito del caso, ¿verdad? Ahora, don Eddie, si ya yo tengo la casa, yo la vi en el lugar perfecto, es la casa que quiero, yo puedo acercarme a ustedes y decir, esta es la casa, este es el monto, y ustedes me ayudan con ese financiamiento. Sí, claro, la idea es esa, justamente. Casatón ayuda a personas que tal vez ya tienen la casa, que tienen un lote, por ejemplo, y quieren construir ya en el lote de su preferencia, pero tiene todas las combinaciones, ¿verdad? Si tiene lote, si tiene la casa, si tiene lote y quiere construir en esa casa, pero también si quiere hacer alguna remodelación, si quiere ampliar la casa que tiene actualmente. Entonces, con la feria que nosotros estamos ofreciendo de Casatón, le permite solucionar esas opciones. Pero en esta feria, ¿tienen alternativas ustedes de casas disponibles o apartamentos disponibles para ir yo y verlas como una alternativa? Bueno, en este momento no lo tenemos porque hemos dejado que todos los asociados escojan su lugar, ¿verdad? Pero sí pensamos, porque ya estamos haciendo algunos convenios con algunos desarrolladores para tener esas opciones. Y bueno, lo que estamos tratando es que en todo el país existan opciones para que cada persona elija pues, la zona en que más desea vivir. Para facilitarles en ese caso. Ahora, don Eddie, los requisitos para obtener el crédito, ¿cómo me preparo para ir a Casatón? Sí, bueno, el crédito de vivienda es uno de los créditos un poquito más complicados porque hay que hacer un avalúo, ¿verdad? Tenemos que ver si, por ejemplo, la persona puede decir que la casa vale X cantidad de dinero, pero sí tiene que haber un avalúo para nosotros saber si va a responder la garantía para ese crédito, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho de los casos, si es solo para compra de lotes, si quiere construir porque hay un tema de permisos, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que sí les recomendamos a las personas es que se acerquen a nuestras agencias o nuestros asesores para que les den la orientación del caso. ¿Se necesita o se requiere salario mínimo? Bueno, depende, como te digo, ¿verdad? Porque incluso puede ser hasta una ampliación, ¿verdad? Entonces, puede ser un monto de crédito bastante bajo. Entonces, ahí el requisito obviamente es un poco menor, pero ya si es una casa con ciertas características va a requerir otro tipo de requisitos, ¿verdad? Pero tal vez también algo que es importante destacar es que gracias a esta Feria Casatón hemos ampliado el vínculo de las personas que se podían asociar a Copeande. Primero eran asociados del sector de educación, en este caso, ¿verdad? Pero ahora ya pueden ampliar a lo que es, se pueden asociar personas de lo que es primer grado de consanguinidad, primer y segundo grado de consanguinidad,
y primer grado de afinidad. Estamos hablando que puede ser el papá, la mamá, hijos, el suegro, la nuera, etc. Entonces ya hay más opciones para más personas para que puedan acceder a este crédito. Hablando de esas alternativas, ¿un pensionado podría tener justamente las capacidades para acceder a un crédito en Casatón? Sí, claro. Sí. Tenemos casos, bueno, todo esto, Copeande siempre tratamos de ayudar mucho en solucionar situaciones de nuestros asociados. Se da el caso de que ya la casa se hace muy grande porque ya todos los hijos se casaron, etcétera. Ahora entonces se está dando mucho la tendencia de irse a vivir a un tipo de estudio, apartamentos un poquito más pequeñitos, ¿verdad? Y claro, sí damos esas opciones también. ¿Jefas de hogar? ¿Qué alternativas tenemos para ellos? Bueno, siempre y cuando tiene que haber un salario, eso sí, ¿verdad? Porque es parte de las condiciones que nos piden para el crédito como tal. Las fechas y dónde se realiza Casatón para que la gente pueda llegar. Sí, casualmente les queremos recordar a todos nuestros asociados y televidentes que es hasta el 30 de noviembre, ¿verdad? Entonces ya el plazo se está acercando y ojalá que todas las personas pues se acerquen a nuestras agencias para que pidan información, porque ya una vez que termine, obviamente las condiciones varían, ¿no? Usted hablaba de Copeande, ¿cuáles son los beneficios de acercarse a Copeande para salir con mayor beneficio de Casatón? Valga la redundancia, don Eddie. Sí, como te digo, las condiciones de crédito son bastante ágiles. Normalmente tratamos de que todo lo que es papeleo y todo este tipo de gestión sea pues muy ágil, una tasa muy preferencial. Todas las personas pueden comparar nuestras tasas, ¿verdad? Y lo que les decía al inicio, este reconocimiento del avalúo por 200,000 colones, que eso se le reconoce totalmente a la persona que solicita el crédito. Muy bien. En buena hora, don Eddie. Entonces, invitadísimos todos a Casatón para que hagan ese sueño realidad de tener su casa propia. Muy amable, don Eddie. A ustedes, muchas gracias. Vicente. Así es, Vero, vamos a hablar de esos paños que con esta época de lluvia, bueno, se nos llenan de humedad, tenemos que tener paños extras, pero aquí estoy, que sea Yorleni Calderón. Buenos días, Yorleni. Buenos días. Hablamos de paños, también tenemos las cortinas del baño que se nos llenan de humedad. ¿Qué hacemos? Las cortinas de baño, bueno, aconsejable, cuando las vamos a lavar, las podemos echar con un poquito de bicarbonato y con vinagre blanco. Las remojamos, las lavamos perfectamente. ¿Pero no meterlas en lavadora? Sí, señor, claro que sí. Le echamos entonces a la lavadora vinagre y bicarbonato. Sí, señor, estas cortinas se pueden lavar perfectamente, ellas son impermeables y no es que detalles más divinos. Sí, no, son bellísimas, de verdad que sí. Además tienes variedad para los distintos baños. Correcto, y podemos usar lo que son combinaciones de colores. Claro. No tenemos que precisamente usar un solo color. Hablamos de las cortinas que a veces se les pone la humedad aquí abajo. Ya tú dijiste lavarla con agua, bicarbonato y un poquito de jabón, detergente. Aquí tenemos los paños. Los paños también agarran un olor muy particular, a veces un poquito desagradable, ese olor a humedad, ¿cierto? Correcto, de igual forma con el bicarbonato blanco y con el bicarbonato y con el vinagre, eso está perfectamente. Igual con los paños, ¿cierto? Le ponemos al agua, le ponemos vinagre, bicarbonato y jaboncito y listo. ¿Qué hacer entonces? ¿Sería recomendable tener no solamente un paño, sino varios paños? Sí, lo ideal es tener varios paños para poder usar cada día uno diferente y poderlos poner en remojo y tenerlos aparte. Pero sí, lo recomendable es tener varios jueguitos. Podemos hacer las combinaciones. Digamos, por ejemplo, estos que son del mismo tono, podemos combinarlos y se ven divinos. El juego viene así, ¿cierto? Exacto, pero y lo que podemos hacer es la combinación. Combinación, utilizarlos en dos baños distintos. De igual forma, también recomendamos usar también este tipo de alfombra. Eso es una alfombra de paño. De paño. Para los pies. Entonces, es riquísimo porque usted sale del baño, la recoge y de una vez la va a lavar o la pone a secar. Como uno quiera, pero esta sería entonces para salir después de la regadera. Son las de salida. Esas también, ¿cierto? Correcto. Igual tenemos en varios colores. En varios colores, esta sería para después del baño. Pero aquí tenemos otras, ¿verdad? Estas sí son ya para la salida. Para donde está el juego, el servicio, por así decirlo. Claro, sí, por la forma que traen es para el servicio. Yorleni, de igual manera, esta alfombra que tenemos de piso nos agarraría mal olor por la humedad. Correcto. ¿Qué recomendación nos das? Vinagre. Es lo mismo, blanco. ¿Cierto? ¿Cómo lavaría esta? ¿Esta también igual la puedo meter en la lavadora o Sí, señor, la puedes echar en la lavadora, no hay ningún problema. Igual la podemos rociar primero con un poquito de vinagre, la dejamos y después la echamos en la lavadora.
Ok. No hay ningún Vinagre, problema. bicarbonato, lo mismo, la recomendación para las tres, para las cortinas del baño. Y son antideslizantes. Estas son antideslizantes. Sí, señor. Perfecta. Estas entonces van fuera también del baño. Ahí tenemos para el servicio, para poner nuestros piecitos ahí también. Y la recomendación que nos has dado para todos es lo mismo. Sí, señor. Y es recomendable de igual forma tener varios jueguitos, ¿verdad? Para poderlos estar cambiarlo y darle el mantenimiento adecuado. Perfecto. Los paños, bueno, ya dijimos que es una parte tan importante en el aseo personal de todos nosotros, ¿verdad? Tener varios jueguitos, combinarlos. Sí, señor. De igual forma también es recomendable lo que son los pañitos de algodón. Eso es 100% algodón. Entonces son más fácil para darle el mantenimiento también. Ok. Recomendable paños de algodón. Paños de algodón y son más ricos para secar. Son pañitos que no te van a desteñir porque son algodón. Son algodón. Correcto. Son más duraderos. Exactamente. Y bueno, aquí tenemos una gran gama, Yorleni, de verdad que sí. Y ya todos, bueno, ya saben, en esta época de tanta humedad, tanta lluvia que a veces, bueno, nos bañamos y el baño... Y no se secan los paños. No se secan los paños. Por eso hay que tener variedad. Yorleni, pero ya saben, vinagre, bicarbonato al agua. Y un poquito de detergente. Y acabamos con ese mal olor y con la humedad. Muchísimas gracias, Con Yorleni. mucho gusto, es un placer. Vero, seguimos contigo. Vamos a hablar de la sangre, porque la sangre, saben ustedes que no es tan líquida como el agua, ni tan viscosa como el aceite, pero resulta que en muchas personas puede concentrarse muchísimo más o arralarse. Así que vamos a ver cuándo, por qué y qué puede pasar en estos casos. Hoy está con nosotros el hematólogo, el doctor Fabián Sanabria. Doctor, un placer tenerlo aquí. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a usted. Qué dicha, súper bien, gracias a Dios. ¿Qué es mejor o qué podríamos decir que es mejor panorama? ¿Tener la sangre más fluida o más viscosa? Bueno, no es una respuesta sencilla para esto. Para poder comprenderlo, realmente tenemos que pensar en la sangre como un líquido que es una solución. O sea, tiene una parte que es líquida, que corresponde al plasma, que es un líquido amarillento en donde van disueltas todas las proteínas, los minerales, las hormonas, etcétera, etcétera. Y otra parte que es, por decirlo así, más sólida, que corresponde a los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces, toda la parte celular está disuelta en la parte líquida y forma una solución, un tipo de solución que tiene que tener cierta viscosidad, ni muy alta ni muy baja, para funcionar adecuadamente. Cuando algunas veces las personas hablan de la sangre rala o la sangre no rala, a lo que se refieren principalmente es a la capacidad de formar coágulos, o a la capacidad de coagularse. Pero la capacidad de coagularse o no de la sangre realmente depende de varios factores, no solo de la viscosidad, sino también depende del daño a los vasos sanguíneos y de la estasis, que corresponde a que la sangre vaya muy lento o que esté estancada. Bien, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros estamos deshidratados o con algún tipo de padecimiento o enfermedad? ¿Esto puede afectar la sangre, la condición? Sí, claro. Como le digo, las dos partes, la líquida y la parte sólida, la parte celular, una vez que la persona empieza a deshidratarse, por ejemplo, y tiene una deshidratación severa, la parte líquida, por decirlo así, de la sangre empieza a disminuir su volumen, empieza a perderse a través del sudor, empieza a perderse a través, en caso de vómitos, diarreas o este tipo de enfermedades, haciendo que la sangre, por decirlo así, se pueda concentrar más. La mayor parte de las veces en un estado relativamente natural, esto o controlado, no va a pasar a mayor cosa, o sea, no va a producir mayores problemas, pero puede llegar a producir, digamos, disminución del volumen sanguíneo, eventualmente que se baje la presión, que la persona ya entre en un estado de shock. Ahora, ¿podríamos decir que la alimentación tiene alguna influencia en la sangre? Realmente no. O sea, podríamos decir que realmente una alimentación balanceada, una alimentación normal, o incluso las personas que comen mucha carne, que comen muchas verduras, realmente la alimentación como tal no va a tener una influencia directa en la composición de la sangre, excepto, obviamente, tener los nutrientes naturales, las vitaminas, los minerales, las proteínas, lípidos, etcétera, etcétera. Pero más que la alimentación, lo que se recomienda para tener, digamos, una adecuada viscosidad de la sangre es una adecuada hidratación. Ahora, por diferentes situaciones o condiciones de la persona, muchas veces nos mandan como a ralar la sangre, si lo pudiéramos decir de manera popular, ¿verdad? E incluso nos mandan ciertas cosas naturales, e incluso se habla mucho del ajo u otros, para lograr este cometido. ¿Esto es mito, verdad? ¿Funciona, no funciona? Con respecto al ajo,
realmente la sustancia activa o lo que se ha asociado o será relacionado con la actividad nutricional o medicinal del ajo es una sustancia que se llama alicina. Se ha relacionado con la presión arterial, con algún aporte de vitaminas, como antioxidante, etcétera. Sin embargo, no se ha visto realmente que esté relacionado con arralar o espesar la sangre. Sí se ha visto, por ejemplo, lo que se recomienda en pacientes que tienen riesgo de sufrir infartos o riesgo de sufrir trombosis, son ya sea anticoagulantes o incluso recibir aspirina como profilaxis. Pero sabemos que la aspirina es ampliamente utilizada como prevención cardiovascular y de eventos también isquémicos a nivel cerebral. Ahora, por ejemplo, justamente a las personas que sufren del corazón o problemas cardiovasculares, ¿verdad? Donde la sangre debe fluir de manera, con excelencia, por decirlo de alguna manera. Y entonces de repente nos dicen, hay que arreglar la sangre porque hay muchas arterias que quizá están un poco, ¿verdad?, colapsadas o muchas puede ser que casi que estén por obstruirse. Incluso el colesterol, no sé si también tiene algo que ver. Entonces nos dicen, arreglen sangre para que fluya como se debe. Sí. Como les decía anteriormente, realmente el término de arralarla, digamos, no sería el correcto, sería como disminuirle la capacidad de coagularse. Entonces, ¿por qué? Porque las personas que tienen riesgo aumentado de sufrir infartos, de sufrir eventos isquémicos a nivel cerebral, por ejemplo, lo que tiene es una propensión o un riesgo aumentado de formar trombos, de formar coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Pero cuando formamos esos coágulos o trombos, ¿la sangre está más espesa o eso es un mito? No, eso es un mito. Perfecto. Realmente, entonces, cuando usted está en riesgo de esto, por daño arterial, porque ha tenido el colesterol alto durante mucho tiempo, y esto le va formando placas a nivel de los vasos sanguíneos, aumenta el riesgo porque también el flujo de sangre generalmente es más rápido, y el hecho de que la sangre fluya muy rápido también produce que se active la cascada de la coagulación y se puedan formar coágulos dentro de los vasos. Entonces se recomienda en algunos pacientes ya sea utilizar antiplaquetarios como la aspirina, por ejemplo, o utilizar ya en casos más severos anticoagulantes totalmente, que lo que hacen es que disminuyen mucho la capacidad de coagulación de la sangre, ¿verdad? Y evitan entonces que se formen coágulos a nivel de los pequeños vasos, con el agravante por el otro lado de que más bien aumentan el riesgo de sangrar en otros sitios. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las personas que puedan tener la sangre más viscosa o más espesa, sabiendo que eso no es lo correcto, ¿verdad? ¿Esto qué consecuencias pudiera traer? Bueno, hay enfermedades, de hecho, que sí producen un aumento de la viscosidad de la sangre, ¿verdad? Sobre todo enfermedades hematológicas que aumentan la cantidad de glóbulos rojos, de plaquetas o de glóbulos blancos, y al aumentar relativamente con respecto al plasma la cantidad de células que van nadando en la sangre, la hacen más espesa. Hay algunas consecuencias clínicas de la sangre espesa que hace que precisamente la sangre vaya más lento, que le cueste más pasar a través de los vasos sanguíneos, y esto muchas veces se puede manifestar como cansancio, somnolencia, como enlentecimiento del pensamiento, precisamente porque la sangre va relativamente más lenta a través de todos los vasos sanguíneos, incluidos los del cerebro, incluidos el corazón, los pulmones. Entonces, en estos casos hay que tratar la enfermedad de fondo, ¿verdad? Para tratar de disminuir esa cantidad de células que está normalmente elevada y volver, digamos, a un estado más normal o a un estado más fluido la sangre. Ahora, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que comentan que tienen la sangre muy oscura y que dicen, tengo la sangre negra? ¿Eso es normal porque es una condición de la sangre o es posible que todos tengamos la sangre muy oscura y no pasa nada? El color de la sangre se da principalmente por la hemoglobina que va en los glóbulos rojos. O sea, básicamente los glóbulos rojos, como su nombre lo dice, por eso es que tenemos la sangre roja. Claro. El mayor o menor cantidad de glóbulos rojos en la sangre es lo que se conoce como el hematocrito, ¿verdad? Que es el porcentaje de glóbulos rojos con respecto a la sangre total. Si alguna persona tiene mayor hematocrito, por lo general su sangre se va a ver un poco más oscura, ¿verdad? Que una persona que tenga anemia, en donde más bien la menor cantidad de glóbulos rojos hace que se vea relativamente un poco más clara. Pero el hecho de que la gente vea la sangre negra o vea la sangre clara, realmente no es algo como médicamente correcto en lo que podamos decir que es algo relacionado a una enfermedad específica o no. O sea, la sangre azul es un mito. La sangre azul es un mito. Doctor, muchísimas gracias. Un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Con mucho gusto, igualmente. Que pase feliz día. Bien, Ítalo. Y un problema muy común en las personas diabéticas son los hongos en las uñas. Por eso tenemos a la doctora Ulate, que nos va a decir también cómo podemos hacer con esos hongos. Doctora, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Ahora, doctora,
¿cuál es la relación entre las personas diabéticas y los hongos en las uñas? Bueno, los diabéticos hay que recordar que es cuando tienen el azúcar elevada en la sangre. Entonces, eso los va a llevar a ellos a unas consecuencias que son alteración en la circulación. Al pasar esto, no va a llegar la sangre y el oxígeno como tiene que llegar a los órganos. Van a tener alteraciones neuropáticas, que son alteraciones en los nervios, y entonces los músculos no van a saber qué forma tienen que tomar y van a haber malformaciones. Ahí empiezan a salir esos honguillos. También, sí señor, también van a tener problemas en la sensibilidad y también van a tener las defensas bajas porque las células no trabajan adecuadamente. Qué importante, doctora. Ya una persona que ve como esa rasguita que empieza a salir ese honguito, ¿qué puede hacer? El problema en ellos es que ellos, al tener la sensibilidad baja, probablemente usted va a consultar cuando tiene una pequeña molestia. Ellos no. No la van ellos a sentir. Van a sentir la molestia o muy avanzada o no la van a sentir. Esa es la importancia de un examen físico con ellos de personas adecuadas que les están revisando. Ellos no sienten las pequeñas molestias. A veces ni se dan cuenta de la molestia que tienen. Cuando ellos ven ya la uña engrosada, ya fisurada, ya levantada, ahí es cuando notan algo diferente y ya le dicen a las personas. Y acuden. Bueno, ya tenemos esa uña, ya como quien dice, está el hongo ahí. ¿Qué pueden hacer los diabéticos? Bueno, lo primero que tienen que hacer es hacerse un cultivo. Que un cultivo es, se toma una muestra en forma estéril, que Aquí es se pone. con un bisturí, vamos a recortar todo lo más que podamos de la uña para conocer el agente que tienen ellos. Con esto recorta y lo pone aquí y se Lo manda a ponemos estudiar. y se manda a estudiar. Más o menos en un mes nos dicen cuál es el agente, que es muy frecuente la cándida en ellos. Entonces ya podríamos empezar a darles el tratamiento adecuado. Ahora, doctora, vamos a ver unas fotos de uñas para que usted se refiera y vea más o menos de lo que estamos hablando. Ahí tenemos la típica que se forma a un ladito del dedo. ¿Qué le está empezando ahí, doctora? Ahí le está empezando y además se nota que tiene una leve eritema, que es la zona roja que tiene alrededor de la uña. Eso es lo que Entonces empieza a ya doler, ahí ¿verdad? podemos decir que además del hongo está empezando una infección. Entonces está sobreinfectado el hongo. Ahora, esa me llama mucho la atención, que son las que se ponen totalmente negras. Ahí hay que descartar que sea un hongo, pero también tenemos que descartar otras enfermedades, porque ahí pueden ser un hematoma que esté ahí presente, puede ser un tumor benigno, puede ser por trauma de los zapatos, que algún zapato le esté causando eso, tocando no ahí, precisamente tiene que ser un hongo. Doctora, ¿se saca esa uña? Depende, no señora, hasta Depende. que tengamos la consulta, si ya la persona recurrió, que es algo que le pasa mucho a los diabéticos, como ellos no responden adecuadamente al tratamiento, entonces recurren y recurren al hongo. Entonces ya ahí tenemos que valorar todo. ¿Qué es lo primero que le sale en la uña a un diabético cuando está arrancando apenas ese hongo? Cambio en la coloración, Ujú. se pone como blancuzca y ya después se empieza a engrosar y a levantar. Qué importante lo que usted dijo, porque ellos no sienten nada, doctora. Ellos tienen que estar fijándose Y- casi que día a día. En ocasiones no ven porque tienen retinopatía, entonces tampoco ven adecuadamente. Exactamente. Ya para el tratamiento, nosotros lo que hacemos es un tratamiento combinado. Ujú. Entonces eso es que van a tomar pastillas, si es que el hígado se los permite, Exacto. van a colocarse cremas, van a colocarse lacas. Y eso es importante que se lo mande el doctor, ¿verdad? Que no se Sí. automediquen. Sí, no, porque eso es muy frecuente y entonces los automedican y no les controlan el hígado y eso es grave ya cuando Más se o menos, afecta. ¿cuáles son las pastillas que les manda, doctora? Se les mandan pastillas que se llaman fluconazol o Ujú. Sporanox, que son muy fuertes para el hígado, por eso la importancia de estar revisando el hígado. No cualquiera lo aguanta. No cualquiera. Y si es una persona que ingiere alcohol, que los diabéticos, bueno, no deberían, Correcto. es peor. Entonces ya uno lo descarta y lo que hace es irse a lo demás del tratamiento, que sería láser de uñas, cremas, lacas y las pastillas Doctora, se cuando le descartan. llega esa uña llena de pus, que usted ve que es lo primero que tiene que hacer, que ya está totalmente infectada. Cuando está totalmente infectada, ya entonces uno dice el hongo más la infección, ya es algo que es sobreinfectado, ya tenemos que darle más atención y ahí sí tenemos que pensar en hacer o una cirugía, si la infección es muy grande, o con tratamiento con crema se controla la infección. ¿Qué pasa si una uña se deja sin tratamiento? Nada más empezó el hongo, me la dejé
y al tiempo de hoy ahí está. En caso de personas que no son diabéticas, ahí andan muchas personas con hongos que no se los tratan porque el cambio que ven es solo estético. Pero en cuanto a los diabéticos, el peligro es que si ellos se dejan el hongo, están haciendo más dulce, para decírselo de alguna forma, el pie a otros hongos y a otras infecciones. Entonces no son personas que se pueden dejar el hongo ahí 5 años. Ya va de atrás ese problema. Sí, ¿verdad, y al doctora? final puede tener una celulitis, una erisipela, una gangrena, y ya son problemas que las medidas son más Que ni más- Dios quiera. más Tenemos también importantes. otra imagen para que usted nos vaya guiando. Este caso que la uña chiquitita y que el hongo está en el puro centro, ¿la ve, doctora? Sí, ahí ahí podría ser un hongo, siempre se toma el cultivo y la importancia de tomar el cultivo es tratar de tomar la muestra como en V. Exactamente, Para que, irse que empiece a acercando. agarrarlo del centro, ¿verdad? Porque ahí es donde podemos decirlo de alguna forma el nido. Entonces yo ahí escarbaría para tomar toda la muestra que pueda y ahí es donde puedo dar con el hongo. Doctora, ¿una uña como esta se puede rescatar? Sí, sí se rescata. Sí se rescata. En los diabéticos lo que podemos es controlar la infección, que no avance a otras uñas o que tal vez lentamente va a curar. Pero es muy difícil si el diabético no se apega al tratamiento adecuadamente. Tenemos otra uña, doctora. Ahí vamos a ver, para que lo vea. Tenemos en el monitor aquí atrás, doctora. Esta es la que empieza bien, después negra y arriba ya empieza como a verse fracturada esa uña. Esta ya es un paciente que se descuidó bastante, ya sí se descuidó y tal vez probablemente empezó a notar estos cambios Ya aquí son meses de descuido, Sí, ¿verdad, esos son doctora? meses, años pueden ser de descuido. Lo importante es que aquí se ven las otras uñas bien. Esta es una muy buena muestra para un hongo porque aquí uno con unas tijeras va a poder hacer más fácilmente el diagnóstico. Doctora, ¿puede saltar esto aquí? Sí, claro. Puede saltar aquí y pueden aparecer también entre los dedos y entre el talón. Cuando aparece callosidad entre los dedos, que usted dijo ahí, doctora, que es muy molesto. Sí, cuando parece como que se está despellejando, Exactamente. eso es hongo. Y se corre para el talón y hay que mandar tratamiento tanto para este hongo como para el talón y para entre los dedos. Ahora, doctora, hay gente que se mete palitos y dentro de las uñas para quitárselo como lo que está entre la uña y el dedo. Eso es muy inadecuado. Eso es terrible, ¿verdad? Porque además puede sobreinfectarlo con una bacteria. Entonces yo lo hago, siempre trabajamos con material estéril. Ellos lo pueden hacer con un palito y digamos que fueron a una playa y ahí se les puede meter una bacteria o otro hongo y ya estar sobreinfectado y además esto es contagioso. Entonces van a contagiar a las demás personas de la casa. Doctora, nos quedó clarísimo y muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias. Verónica. Porque ya no me dio. Bueno, y vean qué excelente compañía tengo hoy. ¿Cómo estás, Vero? Cómo seguimos girando, Rafita, y cómo está esa farándula. Yo necesito, y esa muy fama. Bien, muy bien. Yo necesito que vos me contestes esto. Cuando el gato no está en la casa... Los ratones hacen fiesta. Ay, ay, ay. Y es que resulta que un jugador de fútbol español está ahorita con sus hijos en la casa y la mamá no está. Entonces se han dedicado a hacer unos destrozos que no sabes. De todo han puesto esos chiquitos. ¿Querés saber de quién se trata? ¿De quién? Bueno, te voy a contar más adelante. 10 en punto de la mañana en los Giros de la Fama. ¿En serio? ¿Hasta Giros de la Fama tengo que esperarme para que me cuente? Sí, quédate un ratito, no importa. Bueno, no, me encanta quedarme con ustedes, pero yo quería conocer un poquito más. Pero bueno, Rafita, ¿sabe que está a la vuelta así de la esquina? Híjole, Navidad. Navidad, sí, ¿cómo sabía? Sí, Pero, obviamente, ya, Navidad. Bueno, y falta vamos nada. a hablar de temas navideños porque justamente vamos a hablar de una plantita que tiene floración roja, verde, bueno... Qué bonito. Pero hay que ver la nota. Para Bueno, que veamos. esa sí se la voy a dar de una vez. Giros de la Fama en un ratito. Ok, bueno, vamos a ver entonces. Es un arbolito navideño, que esto es solo para la Navidad es que está floreado. Él siempre está con esta florcita blanca antes de Navidad, ya cuando él está ahora ya en puro, más o menos en noviembre, diciembre, y él se pone rojitico todo. Sí, esto es un arbolito especialmente, tiene un crecimiento más o menos como una media vara de alto, ¿sí? Y ahí ya se hace más ancho ahí, entonces, pero lo usan la gente solo para esos tiempos, nada más. Se puede tener así en un corredor, adentro, que sea también, no sé, que tenga buen agua. Entonces, ellos se mantienen siempre así, fresquitos siempre. ¿sí? Pueden tenerlo en sombra, aquí como está aquí también, está con luz y con sombra. Pero también se puede sembrar afuera, completamente en un jardín afuera, ahí también. Sí, se extiende, lo que hace es crecer un poco y crecer y ya le digo, como una media vara de alto lo que crece ese palito, ¿sí? Y el que desancharse y ahí está floreado todo el tiempo. Para tiempo de Navidad es que se pone así, que ya él se pone así rojo, toda la florcita así de este color, ¿ves?
ya toda esta frutilla va. Ya en diciembre está rojitita toda. Ahora está verde y ya en diciembre ya está bien rojo. ¿Sí? El cuemar todo el tiempo está comiendo el alimento de ellos, exactamente. ¿Sí? Y usted puede disfrutar de un teléfono celular todoterreno que sea resistente hasta el agua y puede comprarlo además sin tener que poner la prima. Los celulares en ocasiones no se salvan de caer al agua y dañarse por esta razón. Así que, ¿qué le parece adquirir un celular todoterreno y sin necesidad de dar una prima? Esto es posible y además las redes sociales favoritas como WhatsApp, Waze, Facebook e Instagram no consumen la capacidad de internet del plan. Esto le permite a los clientes poder optar por nuestros planes postpago a partir de 12,000 colones que los pueden adquirir con cómodas cuotas mensuales. Estos aparatos traen un sistema de protección de equipos electrónicos conocido como IP. Entre más alto sea el grado de protección IP, más protegido estará el equipo ante el polvo y el agua. Nosotros tenemos cerca de 5 teléfonos bajo el protocolo IP67 o IP68. Es un código alfanumérico en el cual se puede denotar el grado de protección que se tiene. Por lo tanto, el primer dígito hace referencia al grado de protección contra el polvo. En este caso vendría a ser el número 6. El siguiente dígito, que vendría a ser el 7 o el 8, viene a referenciar el grado de protección del equipo contra el agua. Los niños son los que tienen falta de concentración o se le olvidan las cosas. También ustedes, queridas amigas, pasa el día y son tantas las tareas que tienen a diario que se sienten abrumadas, creen que no van a lograr con ellas y llega la noche y dicen, uy, no pude hacer todo y eso las hace sentir mal. ¿Cómo superar eso? Acá le decimos cómo hacerlo con terapias alternativas. En cualquier momento de nuestras vidas podemos necesitar algo que nos ayude a concentrarnos. Niños pequeños, niñas pequeñas que tienen desconcentraciones en la escuela, muchachos, muchachas que están en una actividad muy fuerte académicamente hablando, personas que estamos en la casa limpiando, barriendo, cuidando niños, aplanchando, que llueve, que hay que meter la ropa, que a veces se nos pueden olvidar cosas. Personas adultas mayores, por ejemplo, que muchas veces comienzan con alguna pérdida de concentración o problemas de memoria. La terapia floral es terapia alternativa, sin químicos, no es invasiva para el cuerpo, no provoca ninguna adicción, ni mucho menos, es absolutamente natural. Esta fórmula nos ayuda a enfocar la tarea, a salir adelante, a eliminar lo más pronto posible la ansiedad que nos está provocando el hecho de que tenemos 5 tareas adelante y no hemos terminado la primera. Por ejemplo, la flor de la clematis del sistema de Bach nos va a ayudar a concentrarnos. Es una de las flores que lleva. También, por ejemplo, flores de Costa Rica, y una de las flores que yo elaboré es la de la gardenia, que también nos va a dar tranquilidad, nos va a ayudar a expresarnos mejor qué es lo que queremos decir, cuál es la tarea y por supuesto que a la concentración. Lo que vamos a hacer es usar las gotitas para que nos sintamos mejor, para aclarar nuestra mente, para focalizar. Son medicinas naturales que no impactan ninguna otra área, más bien protegen a la persona y ayudan a obtener sus objetivos. Muy bien, soluciones alternativas que la van a ayudar a cumplir con sus tareas diarias. Y si a ustedes les gusta la berenjena y a lo mejor dicen, me encanta, pero no sé cómo prepararla. Aquí le tenemos una receta deliciosa que es berenjena con carne. Así que papel y lápiz y anote la receta. Hoy
le mostramos una forma distinta de preparar berenjenas. Tome nota de los ingredientes: 4 berenjenas, una cebolla, 2 dientes de ajo, un chile dulce, 300 gramos de carne molida de cerdo, 300 gramos de carne molida de res, 500 gramos de tomate triturado, media cucharadita de tomillo seco, media cucharadita de romero seco, 1 litro de salsa bechamel, 100 gramos de queso rallado, que puede ser manchego o parmesano, sal, pimienta y aceite de oliva. Lo primero que debe hacer es quitar la puntita de la berenjena y cortarla por la mitad a lo largo. Luego realice cortes en forma de malla, profundos pero sin tocar la cáscara. Colóquelas en una bandeja y báñelas con un chorrito de aceite de oliva. Se introducen en el horno previamente precalentado a 180 grados por 20 minutos. Una vez cocinadas, se extrae la pulpa, manteniendo siempre la cáscara entera. Aparte, vierta un chorrito de aceite en un sartén caliente. Agregue 2 dientes de ajo bien picados, una cebolla y un chile rojo cortado en cuadritos pequeños. Luego una pizca de sal y pimienta negra para realzar los sabores. Mezcle con una cuchara de madera mientras cocina a fuego lento durante aproximadamente 15 minutos. Ahora agregue la berenjena picada. Recuerde reservar la cáscara. Mezcle bien y agregue la carne molida y sal al gusto. Con la cuchara de madera desmenuce la carne para que se integre con todos los ingredientes. Cuando esté bien cocida, agregue la pasta de tomate, el tomillo y el romero. También puede sustituirlos por orégano. Mezcle y deje cocinar por 30 minutos a fuego lento hasta que el agua se evapore. Una vez listo, rellene las cáscaras de las berenjenas que tenía guardadas. Cubra con salsa bechamel o queso mozzarella. Y por último, rocíe un poquito de queso molido, preferiblemente manchego o parmesano. Lleve al horno hasta que se gratinen y están listas para disfrutar. Pues sí, señor, deliciosa receta. Y si usted es de esas personas que le gusta hacer compras a través de internet, pero como a todos, a veces nos da un poquito de miedo decir, wow, y si me cobran un poco más y pierdo la plata, no se preocupe. Ya hay una tarjeta virtual con la que usted puede hacer esas compras. Ahora bien, ¿qué es una tarjeta virtual? Acá le decimos. Las compras por internet incrementan de forma acelerada, pero así como las compras incrementan, los fraudes también lo hacen. Es por eso que las tarjetas virtuales minimizan el riesgo de ser víctimas del robo virtual. Es la eliminación del plástico, entonces usted le dan una tarjeta virtual con la cual puede hacer compras donde el riesgo disminuye porque solo el monto que esas tarjetas tengan precargadas podría ser robada en una eventual estafa informática. Entonces son bastante positivos desde esa perspectiva. La parte negativa que tiene este producto es que si usted hace muchas compras por internet y si requiere hacer pagos recurrentes, pues va a tener que estarla cargando y dependiendo del producto esto puede ser fácil o difícil. Pese a ser una gran opción que minimiza los fraudes en línea, es bueno que tome en cuenta las siguientes consideraciones. Las personas, antes de decidir dónde van a comprar, deberían investigar sobre la reputación que tiene el sitio. Por ejemplo, si usted compra en Amazon o compra en eBay o compra en Mercado Libre o cualquier sitio de estos donde las personas venden, debe fijarse en la reputación, cuántas transacciones llevan, si es una persona que tiene cierta cantidad de ventas donde los otros usuarios las califican bien, si son negocios que usted encuentra en internet, ver si tienen cierto tiempo, cierta antigüedad, si tienen políticas de devolución, si tienen certificados que encriptan la conexión cuando usted hace una compra, que sus datos estén protegidos. Y a la hora de pagar, mi mayor recomendación sería que no esté poniendo su tarjeta en cualquier sitio. Si lo hace, que sea una tarjeta virtual donde el riesgo se reduce. Para muchos, este método es muy útil a la hora de realizar las compras o los pagos, pero hay otros que se llevaron chascos y experiencias no tan buenas. Bueno, al principio me gustaba, pero la última vez que hice una compra sí me hackearon la tarjeta y no me devolvieron el dinero porque dijeron que las compras estaban bien hechas y desde esa vez ya no volví a usar la tarjeta, o sea, no volví a hacer compras por internet. El buen uso de estas plataformas comienza a gustar a los ciudadanos. Bueno, son 9:51 de esta mañana y recuerdan lo hermosa que era Cleopatra. ¿Quieren tener algunos tips o trucos que ella tenía para amanecer así de preciosa como lució en vida?
Bueno, aquí después de esta pausa se los contamos todititicos. Ya regresamos. Claro que queremos conocer todos los trucos de Cleopatra, pero también queremos conocer el nuevo video de Gloria Trevi, que les adelanto que ha generado mucha controversia y por algún lado escuché por ahí que incluso lo censuraron. Los vamos a dejar con este video para que usted sea la que juzgue si había que censurarlo o no, y también los invito a que continúen con Giros de la Fama. Nosotros nos vamos, pero hay mucho más que ver, así que gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga y a seguir girando, en este caso con la fama.